Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. El podcast de hoy tiene como título Renovación del Espíritu de la Mente. Mente reprobada versus mente renovada. Para estos estudios he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. En el podcast anterior concluimos que por medio del Espíritu Santo, Dios continúa y perfecciona la obra que inició con nuestra salvación y tenemos una nueva vida en Cristo. Sintetizamos los aspectos más importantes de la nueva vida en Cristo y hoy continuamos profundizando en esta porción de la Biblia. Efesios 4, del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mientras estaba preso en Roma, Pablo escribió esta epístola. Específicamente en el capítulo 4, Pablo introduce las implicaciones éticas y morales de una vida llena del Espíritu Santo y el proceso de maduración en la obra de perfeccionamiento del creyente para la triunfante vida espiritual del guerrero de la fe. En estos versículos, Pablo resume 5 aspectos de la vida en el mundo que resume la frase vanidad de la mente. Vacío o falta de propósito en primer lugar, en segundo lugar un entendimiento oscurecido, en tercer lugar un alejamiento de la vida de Dios, también la ignorancia en los caminos divinos, los corazones endurecidos y pérdida de sensibilidad representada por la palabra descuido. Y todo esto provoca o trae como consecuencia la entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Estos aspectos representan la pasada manera de vivir, o sea, cómo vivimos cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas, y esto provoca la vanidad de nuestras mentes. Vivimos en un mundo caído y como resultado nuestra mente necesita constante limpieza, purificación y renovación. El agente principal de Dios para purificar nuestro pensamiento es su palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Juan 15 del 3 al 4. El Nuevo Testamento nos llama a la disciplina y al orden en nuestra mente para pensar y vivir piadosamente, como lo indica la palabra de Dios. En Colosenses 3:2 dice la palabra de Dios: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En Primera de Pedro 1:13 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, cuando Jesucristo sea manifestado. También en el Antiguo Testamento se hace un llamado a pensar debidamente. El rey Salomón dijo: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, del 2 al 5. Siguiendo esta porción de la Biblia que estamos analizando, Efesios 4, en el versículo 23 dice:
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Transformaos con la renovación de la mente. Es decir, que nosotros, los nacidos de nuevo, tenemos una nueva conciencia de poder y una nueva vitalidad espiritual, la cual es producida por el Espíritu Santo. La vieja manera de vivir provocaba una conciencia y un espíritu muerto en pecados, y cuando llegamos a Cristo, el Espíritu Santo obra en nuestra conciencia con poder de transformación. El Espíritu Santo es el que renovará con su poder la mente del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de aquel que no conocía a Cristo, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Marcos 22:2. Estamos vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:10. Es tan importante cuidar nuestra mente, mantenerla limpia y purificada, ya que el enemigo sabe que con sus dardos puede contaminarnos, y al estar contaminada la mente se desvía de lo santo para estar pensando en la carnalidad, y este es el resultado de una mente contaminada. No debemos subestimar este aspecto. Por eso en 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando no glorificamos al Señor, nos envanecemos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón se entenebrece. Romanos 1, del 21 al 22. Aquel que tiene una mente renovada siempre camina bajo la voluntad de Dios y recibe revelación para discernir en todo momento. Debe entonces haber una diferencia de la manera vieja de conducirnos, del andar viejo, del hombre viejo, de la naturaleza vieja. Dios nos salvó para una vida nueva, nos salvó para que fuéramos diferentes, para que fuéramos transformados. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre no regenerado resuelve todo de acuerdo a su manera de pensar, a su mente. La vanidad de su mente está centrada en sí mismo, y donde hay una mente inútil y vacía, habrá ignorancia de la verdad. Y esa es la segunda característica de una persona impía. En el versículo 18 dice, su entendimiento está entenebrecido. Están alejados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y debido a la dureza de su corazón. Y el resultado es una mente reprobada, una mente que ha cauterizado su conciencia, que ha alejado su cerebro de los estándares de Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, tal y como dice el versículo 19. Cuando entendemos la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, Él nos llena con su verdad. Y cuando tenemos su verdad, tenemos una sensibilidad moral, de tal manera que el pecado es algo que empezamos a aborrecer. Las verdades más profundas de Dios no pueden discernirse con nuestros oídos, nuestros ojos, o comprendidas por nuestra propia razón o intuición. Son reveladas por el Espíritu Santo, solo aquellos que le aman. Mediante la revelación, Dios nos imparte conocimiento y la sabiduría hace posible el uso adecuado de ese conocimiento. Mientras que tengamos la verdad de Cristo y sepamos lo que es correcto y lo que es incorrecto porque tenemos discernimiento, no vamos a tener una mente reprobada, sino una mente renovada. Tal y como dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra mente, alineada a la mente de Cristo, la enriquece para que entendamos las verdades divinas, que son profundas, y luego relacionemos esas verdades con la vida. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir,
y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Romanos 12:2. Entonces, una mente renovada es lo opuesto a una mente reprobada. Romanos 1:28 dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Efesios 4:17 dice una mente vana. En Colosenses 2:18 hace referencia a una mente carnal. En 2 de Timoteo 3:8 dice un entendimiento corrupto. Y en Tito 1:15 dice que tienen una mente contaminada. Esta es la condición de la mente de un pecador. Cuando dejamos que Cristo piense a través de nosotros, tenemos un estándar o un patrón que se correlaciona con la verdad. Ese estándar o patrón de la verdad, a través de la palabra de Dios, nos proporciona un juicio sobre el pecado y nos va a renovar la mente, alineada a la mente de Cristo, para agradar a Dios. Entonces, ¿qué tipo de mente tenemos como nuevo hombre en Cristo? Tal y como dice el versículo 24, será una mente creada en justicia y santidad de la verdad. Esa es la mente del nuevo hombre. En lugar de ser una mente reprobada, vil, de lujuria, codicia, inmunda, será una mente llena de justicia y una mente llena de santidad. Y cuando eso pasa en nuestra mente, que la renovamos día a día por el Espíritu Santo, entonces podemos vivir conforme a la verdad que es Cristo. Gloria a Dios. Continuamos la próxima semana.